Valía $40 cuando entré en aquel centro de plasma. Solo era otro hombre divorciado y sin dinero vendiendo su sangre para comprar comida. 20 minutos después, una farmacéutica me ofreció $8.700.000. Y lo único que querían saber era dónde había estado el 26 de abril de 1986. Me llamo Ryland Morse. Tengo 52 años. Y hace 6 meses creía saber exactamente cómo terminaría mi historia. Solo, en un apartamento que olía al restaurante chino de abajo, contando monedas para la lavandería y fingiendo que no oía sonar el teléfono porque no podía pagar la factura. Aquel martes de octubre tenía $17 en mi cuenta y un cuarto de tanque de gasolina que debía durarme 3 días. El centro de plasma de Detroit estaba entre una tienda de cambio de cheques y una de todo a $1. Lugares que uno pasa sin mirar, con carteles desteñidos prometiendo dinero rápido y salvar vidas. El tipo de sitio al que va gente como yo cuando ya no quedan opciones, pero aún queda sangre. Iba 2 veces por semana desde hacía 3 meses. $40 por visita, 80 a la semana. La cuenta era sencilla. Vender lo que se regenera, conservar lo que no. La dignidad ya la había perdido en el divorcio. Aquella mañana empezó como cualquier otra. Saludé a Beatrice en la recepción, una abuela jamaicana con uniforme morado que siempre recordaba los nombres. «Buenos días, Ryland, cariño», me dijo, deslizándome la planilla. «Te veo delgado. ¿Bebes suficiente agua?» 8 vasos al día. Mentí. El agua era gratis, pero las mentiras salían aún más baratas. Luther, el flebotomista, un hombre alto de 71 años con manos firmes como las de un cirujano, me llamó al puesto 3. «Tu silla de siempre», dijo, palmeando el asiento de vinilo agrietado. En todos mis años haciendo esto, nunca vi a alguien tan constante. Todos los martes y viernes, 7:30 en punto. «La constancia es lo único que me queda», respondí, arremangándome para mostrar el pequeño moretón permanente donde siempre entraba la aguja. La marca de un donante habitual, el tatuaje de la desesperación. Luther preparó la aguja mientras hablaba sobre las posibilidades de los Lions esta temporada. La máquina zumbó y vi mi sangre fluir por el tubo, roja y valiendo exactamente $40 para alguien que la necesitaba más que el dinero. Pero la máquina pitó distinto, un sonido agudo, insistente, erróneo. Luther frunció el ceño. Código de error 447. En 15 años de trabajo, nunca había visto ese número. «No te muevas», dijo con un tono distinto, sin su calidez habitual. Repitió el análisis. Mismo pitido, mismo código. Su rostro pasó de confusión a preocupación y luego a miedo. «Ryland, quédate aquí. Buscaré a la doctora Holloway». La doctora Amelia Holloway, directora médica, solo aparecía cuando alguien se desmayaba o llegaban inspectores. Esta vez tardó 30 segundos. Suficiente para entender que era grave. Miró la pantalla, luego a mí y otra vez a la pantalla. «Señor Morse, ha estado expuesto a químicos inusuales, accidentes industriales o servicio militar con armas químicas». Supervisé una planta de montaje 20 años. Antes trabajé en una fábrica de piezas. Nada fuera de lo común. La doctora habló en voz baja con Luther, pero la privacidad no existe en una sala llena de máquinas zumbando. La oí decir: «Llame al número de protocolo del CDC. Tenemos una identificación de caso blanco». «Sí, estoy segura. Mire estos marcadores de anticuerpos». En una hora, mi martes de $40 se había convertido en otra cosa. Llegaron hombres con trajes caros, de los que vuelan en jet privado. Desalojaron el centro, pagaron a los donantes y pidieron disculpas por mantenimiento. El jefe se presentó como el señor Aldrich, de Nexus Pharmaceutical. Tenía el cabello plateado, un Rolex que valía más de lo que yo había ganado en 5 años, y una mirada que me examinaba como si fuera un hallazgo. «Señor Morse», dijo al sentarse frente a mí, «lo que voy a decirle parecerá imposible, pero su sangre contiene algo que buscamos desde 1986.
Algo que podría salvar millones de vidas. Algo que vale mucho más que $40. Deslizó un papel. Arriba había un número, 8.700.000. Le pagaremos esta cantidad por los derechos exclusivos de sus muestras y replicación de anticuerpos. Pero antes, necesitamos saber exactamente dónde estuvo el 26 de abril de 1986. Miré el número hasta que dejó de parecer real. 8.700.000. Había entrado preocupado por llegar con gasolina al viernes. Ahora querían hacerme rico a cambio de un recuerdo de hace 37 años. ¿Por qué?, pregunté. ¿Qué pasó ese día? La expresión de Aldrich se ensombreció. Murieron 4.312 personas, señor Morse, y usted, de algún modo, es inmune a lo que las mató. En ese instante supe que mi donación de $40 acababa de convertirse en algo totalmente distinto. Comprendí que aquel viaje de campamento con mi tío Silas nunca fue por acampar. Y entendí por qué yo era el único de mi familia que jamás enfermó. Ni una sola vez en 37 años. Me llamo Ryland Morse. Antes valía $40 2 veces por semana. Ahora valgo 8.700.000. Todo por 3 días de 1986 que pasé intentando olvidar. 6 meses antes de entrar en ese centro, mi vida era otra. Tenía esposa, casa con garaje doble y un taller mecánico con mi nombre, Morse Automotive Services, fundado en 1999. 24 años construyendo algo que importaba, y bastaron 3 meses para perderlo todo. Joanna se fue un jueves. Lo recuerdo porque los jueves eran de inventario en el taller y sabía que estaría ocupado. Se llevó la ropa, la vajilla de su madre y el perro. Dejó el álbum de boda sobre la encimera con una nota: no puedo seguir viendo cómo te destruyes. Esa destrucción no era por drogas, alcohol o infidelidad. Era orgullo. Orgullo obstinado que me impedía admitir que el negocio se hundía, que las deudas nos ahogaban y que había gastado nuestros ahorros intentando mantener vivo un taller moribundo. Me repetía que un mes más, un gran trabajo más, un contrato más lo cambiaría todo. Mi hermano Vaughan lo vio venir. 4 años menor y mucho más sensato. Era director de instituto mientras yo seguía con las manos llenas de grasa, convenciéndome de que eso era ser un hombre de verdad. Ryland, acepta la oferta de compra, me dijo 3 meses antes de que Joanna se fuera. Esa cadena quiere tu local. Recuperarás al menos una parte. Ese taller es mi legado, respondí. ¿Qué voy a dejar a mis hijos? Una historia sobre cómo me rendí. Lo irónico del legado es que no vale nada cuando cenas la misma sopa por tercera noche. Tras la marcha de Joanna y la pérdida del taller, me mudé a un estudio en Lafayette Street, 46 metros cuadrados de linóleo viejo y techos manchados. El restaurante chino de abajo impregnaba todo de salsa de soja. Pero el alquiler era mensual y el casero, el señor Yao, no pedía informes de crédito. Mi hijo Dicken me llamó una sola vez tras el divorcio. Tiene 28, trabaja de paramédico en Columbus, salva vidas cada día mientras su padre no pudo salvar un taller. Papá, hay programas, ayuda. Nadie tiene que enterarse. Pero todos ya lo sabían. En una ciudad como Detroit, el fracaso se vuelve público. Mis empleados, mis clientes, todos sabían que Ryland Morse había perdido todo por orgullo. Mi hija Meadow lo afrontó distinto. Tiene 26, es enfermera en Chicago y llama cada domingo a las 6 en punto. Nunca menciona el divorcio ni la quiebra. Habla de sus pacientes, su novio Trevor, las flores que intenta cultivar en el balcón. Finge que todo está bien. Y yo amo esa mentira. ¿Estás comiendo bien, papá?, pregunta siempre. Como un rey, respondo, mirando mis galletas con mantequilla de maní. ¿Y el trabajo? ¿Alguna oportunidad de consultoría? Algunas cosas en marcha, digo, y no es mentira si consideras donar plasma como una consultoría con mi propio sistema circulatorio. El centro de plasma se volvió mi oficina. Martes y viernes, 7:30. La primera vez que fui,
Mis manos temblaban tanto que apenas podía llenar los formularios. Un hombre que había empleado a 12 personas ahora vendía su sangre. Pero allí nadie me hizo sentir un fracasado. Beatrice pedía consejos sobre su coche. Luther me contó su bancarrota 20 años atrás y cómo se levantó de cero. El plasma me salvó, no hay vergüenza en usar lo que tienes, dijo. Lo que yo tenía era sangre tipo O negativo, donante universal y venas fáciles de encontrar. $40 cada martes y cada viernes, 320 al mes. Suficiente para la luz, los fideos instantáneos y la gasolina de mi vieja Ford Ranger del 98, tan inútil que el banco ni la quiso. Lo peor no era la pobreza, era el silencio. Después de 24 años volviendo a casa con alguien que respiraba a tu lado, ahora solo quedaban paredes vacías. Creé rutinas para llenar el vacío, despertarme a las 5:30 aunque no tuviera a dónde ir, reutilizar el café 3 días, hacer 50 flexiones porque los números no juzgan, ducharme con agua oxidada que tardaba 4 minutos en calentarse, ir a la biblioteca a buscar empleos para los que era demasiado viejo. Y los martes y viernes, el plasma, donde al menos valía algo tangible, $40 de utilidad líquida saliendo de mi brazo para ayudar a alguien. No era mucho, pero era prueba de que todavía servía, aunque ese valor se midiera en mililitros y apenas alcanzara para un tanque de gasolina. Así era yo aquella mañana de octubre, no el empresario ni el padre, solo un donante habitual, un sangrador confiable, valiendo exactamente $40 2 veces por semana hasta que mis venas o mi suerte se agotaran. No tenía idea de que la sangre que vendía contenía la respuesta a un misterio de 37 años. Ni de que mi tío Silas había escondido 8.700.000 en mis venas cuando tenía 15. Ni de que mi vida inútil estaba a punto de volverse invaluable para hombres de traje caro que me buscaban sin saber mi nombre. La primera señal fue la cara de Luther. En 3 meses nunca lo había visto confundido. Había extraído sangre de miles, visto desmayos, reacciones, de todo. Pero ahora miraba la pantalla como si estuviera escrita en otro idioma. Ryland, esto sonará raro, pero necesito repetir tu muestra, dijo poniéndose nuevos guantes. El analizador muestra algo que nunca vi. La máquina pitó de nuevo. Mismo código 447. Luther tomó el teléfono. Doctora Holloway, venga al puesto 3 ahora. Llegó tan rápido que aún se abrochaba la bata. 45 años, presencia firme. Miró la pantalla, luego a mí, y marcó un número. Aquí la doctora Holloway, Detroit Plasma. Necesito activar protocolo caso blanco. Autorización 7749. No sabía qué significaba, pero todos los demás sí. Las enfermeras aparecieron, cerraron la puerta principal. Beatrice entregaba $40 en efectivo a los donantes y los despedía con disculpas. Señor Morse, dijo la doctora sentándose junto a mí, necesito que responda con total honestidad. ¿Exposición a químicos industriales, pesticidas, sustancias extrañas? Toda mi vida en fábricas de autos, nada fuera de lo normal. Servicio militar, viajes, proyectos clasificados. Nunca serví, solo fui a Canadá cuando tenía 12. Escribía notas mientras las enfermeras llenaban tubos de colores con mi sangre. En 40 minutos el centro parecía una escena de película médica. Hombres de traje oscuro en la sala. Auriculares de seguridad, rostros imperturbables. El líder, el doctor Aldrich, imponía respeto. Doctora Holloway, necesitamos la sala, dijo. No era una petición. Ella quiso protestar, pero se detuvo. Aldrich se sentó frente a mí y mostró una imagen satelital de un complejo industrial. Señor Morse, esta era la planta química Brennan, en el norte de Michigan. El 26 de abril de 1986 hubo un incidente, una fuga catastrófica de un compuesto experimental llamado K427. Nunca oí hablar de eso. Nadie lo ha hecho. El gobierno lo clasificó al más alto nivel. Iba a ser un aditivo agrícola para hacer los cultivos resistentes, pero en humanos causaba descomposición celular rápida. Muerte en 72 horas.
Pasó a otra imagen, una lista con miles de nombres. 4.312 personas murieron. El público creyó que fue meningitis, pero fue contaminación del agua con K427. Se propagó por 3 condados antes de contenerlo. Sentí la boca seca. ¿Qué tiene que ver conmigo? Su sangre contiene anticuerpos específicos contra K427. No solo resistencia. Inmunidad total. Es la única persona en 37 años de pruebas que sobrevivió. Necesitamos saber cómo. Nunca estuve en el norte de Michigan, que yo recuerde. Aldrich abrió otro archivo. Su tío Silas Morse trabajaba allí como inspector de seguridad. Tenía acceso total, nivel 4. 3 días antes de la fuga, firmó la salida de 12 viales de antisuero experimental. Nunca fueron recuperados. Las cámaras lo muestran saliendo con una nevera médica. Al día siguiente pidió permiso familiar de emergencia. Me temblaron las manos. El viaje de campamento. Nos llevó a mí y a Vaughan ese fin de semana. Dijo que era una sorpresa. ¿Dónde fueron? A la península superior, en medio de la nada. Recuerdo que me enfermé la primera noche. Muy enfermo. Mi tío me dio un medicamento, dijo que era para el mal de altura. Señor Morse, creemos que su tío sabía de la fuga inminente. No podía salvar a todos, pero intentó salvarlos a ustedes. Le inyectó el antisuero robado. ¿Por qué solo a mí? Debemos examinar a su hermano de inmediato. ¿Puede contactarlo? Llamé a Vaughan. Necesito que vengas a Detroit ya. Deja todo. ¿Estás herido? No. Justo lo contrario. Por favor, ven. Mientras esperábamos, Aldrich explicó la oferta, 8.700.000 por los derechos exclusivos de mis anticuerpos. Llevaban gastados 200 millones al año buscándolos. Encontrarme era como hallar un billete premiado entre recibos viejos. Hay algo más, dijo. El K427 sigue ahí, diluido, dormido en ciertos acuíferos, pero el cambio climático está alterando el flujo subterráneo. En 5 años podría alcanzar grandes ciudades. Sin sus anticuerpos, la catástrofe sería incomparable. Vaughan llegó 3 horas después, directo desde Grand Rapids. Entró con su placa de director y la corbata que mamá le regaló por su cumpleaños 40. Me miró, luego a los agentes. Ryland, ¿qué demonios pasa? Lo sujeté por los hombros. ¿Recuerdas aquel campamento con el tío Silas en el 86, cuando me enfermé? Claro, vomitaste toda la noche. Él nos hizo prometer no contarlo. La doctora Holloway se acercó con una jeringa. Señor Morse, necesitamos analizar su sangre. Vaughan nos miró. Alguien debería explicarme antes de pincharme. Mientras lo hacían, le conté todo, el compuesto, las muertes, el trabajo del tío Silas. Su cara pasó de incredulidad a pena. Lo sabía, susurró. Por eso insistió tanto en ir. Papá quiso impedirlo, pero él gritó. Nunca le había oído alzar la voz. Los resultados tardaron 20 minutos. Vaughan no tenía nada. Ni anticuerpos, ni inmunidad. Solo sangre normal, de $40. Pero estuvimos los dos allí, dijo Vaughan. Ambos bebimos de la misma cantimplora, comimos la misma comida. Entonces recordó el diario. Vaughan siempre había sido el que documentaba, el guardián de los registros. Incluso con 12 años llevaba una libretita a todas partes. Aún lo tengo, dijo. Está en mi ático con las cosas viejas de mamá. Aldrich organizó que un agente lo recogiera en la casa de Vaughan. Mientras esperábamos, fuimos encajando más piezas de aquel fin de semana. Detalles que entonces parecían nada ahora pesaban. Tío Silas preparó chocolate caliente especial la primera noche, recordé. Dijo que era tradición de campamento, pero hizo una sola taza para mí. Porque yo dije que no me gustaba el chocolate caliente, añadió Vaughan.
Se molestó mucho, casi enfadado, insistiendo en que lo probara. Y lo hiciste. Diste un sorbo y lo escupiste detrás de la tienda. Sabía a medicina. Muy amargo, incluso con todas las nubes que le echó. El diario llegó en helicóptero. La letra de Vaughan con 12 años era sorprendentemente pulcra. Leyó en voz alta la entrada del 27 de abril. Tío Silas le dio a Ryland chocolate de medicina asqueroso. Ryland vomitó por todas partes. El tío le sostuvo la cabeza y repetía perdón. Fingí estar dormido, pero lo vi llorar. Le dio a Ryland más medicina de una botella plateada. Ryland volvió a vomitar. Tío Silas me hizo prometer que cuidaría de Ryland si pasaba algo. No entiendo qué quiere decir. La doctora Holloway estudió la cronología. El antisuero habría sido experimental, sin probar en humanos. Su tío asumió un riesgo enorme. Que usted sobreviviera ya es un milagro. Se quedó conmigo toda la noche, dije, el recuerdo de pronto nítido. Recuerdo despertarme una y otra vez y él siempre estaba allí tomándome el pulso, haciéndome beber agua. Estaba aterrorizado. Aldrich abrió los registros laborales. Su tío presentó la renuncia el día después de volver del campamento. Nunca regresó a la planta. La fuga ocurrió 36 horas después. Sabía que no podía evitarlo, dijo Vaughan en voz baja. Así que salvó a quien pudo. La señorita Winters, asistente de Aldrich, llevaba cruzando bases de datos. ¿Hay algo más? Silas Morse envió 17 cartas certificadas el 28 de abril, todas a familias dentro de la zona de contaminación, advirtiéndoles que se fueran de inmediato, que no bebieran agua del grifo, que se alejaran lo más posible. ¿Cuántas hicieron caso?, pregunté. Según informes de víctimas, quizá 3 familias. El resto debió pensar que estaba loco. Me levanté y empecé a caminar por la sala. 8.700.000 por mi sangre, dinero que podía arreglar cada problema de mi vida, devolverme todo lo perdido. Pero no estaban comprando mi sangre, estaban comprando la decisión desesperada, hermosa y delirante de mi tío Silas de robar a su empleador e inyectar a su sobrino de 15 años un compuesto sin probar. El dinero, le dije a Aldrich, ¿cómo se paga? ¿Pago único o pagos periódicos? Como prefiera. Necesitaremos extracciones regulares el primer año mientras sintetizamos los anticuerpos y luego muestras periódicas. Tendrá apoyo médico completo, un equipo asignado a su cuidado. ¿Y si digo que no? La expresión de Aldrich no cambió, pero sí sus ojos. Entonces, en 5 años, cuando el K427 alcance el acuífero de Detroit y luego el de Chicago y luego el de Nueva York, no tendremos defensa. El número de muertos sería de millones. Vaughan me agarró del brazo. No puedes decir que no. Esto no va de dinero, Ryland. Va de tío Silas. Murió creyendo que había fallado. Murió cargando con 4.000 muertos que no pudo evitar. Salvó a una persona, dije. ¿A mí? No, corrigió Vaughan. Salvó a todos los que tú vas a salvar. A cada persona que reciba el antídoto hecho con tu sangre. Tío Silas no falló. Solo jugó a más largo plazo de lo que nadie imaginó. Pensé en mi apartamento vacío, mis $17, mi hija fingiendo que todo estaba bien en nuestras llamadas de domingo. Pensé en Joanna y en mi orgullo. Y pensé en mi tío Silas, probablemente enfermo por exposición al K427, muriendo sin saber si el riesgo loco que tomó con mi vida había funcionado. Lo haré, dije, pero con condiciones. Aldrich se echó hacia atrás. Le escuchamos. Primero, el antídoto llevará su nombre. Silas Morse dio su vida por esto. Merece el crédito. De acuerdo. Segundo, quiero saberlo todo. Cada detalle de esa noche, cada persona que murió, cada familia afectada, nada de más secretos. Se puede arreglar. Tercero, parte del dinero irá a una fundación para las familias de las víctimas. Merecen saber la verdad de cómo murieron sus seres queridos. Aldrich asintió. Podemos estructurarlo. Y por último, miré a Vaughan,
Quiero que averigüen si alguien más de la lista de mi tío sobrevivió. Si intentó salvar a 17 familias, quizá logró más que a mí. La sala blindada del centro de Nexus en Detroit parecía un búnker a 20 pisos del suelo. Aldrich hizo que alguien especial se uniera por videollamada. Alguien que llevaba 37 años esperando contar su historia. Apareció la doctora Margaret Brennan, 84 años, afilada como bisturí. Estaba en lo que parecía una biblioteca de casa, paredes cubiertas de libros y fotos. Una foto mostraba a su versión joven junto a una planta química, la planta de su padre. Señor Morse, empezó con voz de décadas, he pasado gran parte de mi vida buscándolo sin saber que existía. Su tío Silas fue el único que me creyó cuando intenté advertir al Consejo de la inestabilidad del K427. Alzó una carpeta con sellos rojos de clasificado, ya desvaídos, desclasificada el año pasado. Su tío no solo detectó la fuga, la predijo 3 semanas antes. ¿Cómo? Silas encontró microfracturas en los tanques durante una inspección rutinaria. Dirección dijo que estaban dentro de límites. Su tío hizo sus propios cálculos. Demostró que con las variaciones de temperatura de aquella primavera de 1986, inusualmente cálida y luego fría, las fracturas se expandirían y los tanques no aguantarían. Sacó una foto. Tío Silas en su escritorio, rodeado de papeles con cálculos, el cansancio visible incluso en el grano. Vino primero a mí, siguió la doctora, mi padre era el dueño, estaba en Suiza. El consejo llamó alarmista a Silas. Evacuar 3 condados provocaría pánico y hundiría el valor de la empresa. Le dieron una elección: callar y conservar su trabajo o ser despedido y desacreditado. Así que robó el antisuero. Vaughan dijo 12 viales. Cada vial equivalía a aproximadamente 4 millones en costos de investigación. Sabía que era un delito federal. Lo hizo igual. Yo lo ayudé, dijo ella, le di mis códigos. Sabíamos lo que venía. Aldrich mostró otro documento. Este es su informe final, presentado tras su renuncia. Nadie lo leyó hasta después de la fuga. Detalló cómo sucedería todo, incluso los patrones de viento que dispersarían el compuesto. Leí las palabras de mi tío escritas con la frialdad de quien sabe que está documentando muertes futuras. La contaminación seguirá el flujo subterráneo hacia el sureste. Población afectada estimada de 4.000 a 5.000. Tasa de mortalidad sin antisuero, 100%. Evacuación inmediata recomendada en un radio de 50 millas. Clasificaron su informe, dijo la doctora Brennan, lo llamaron especulación que podía causar pánico innecesario. 48 horas después, la gente empezó a morir. El campamento, dije. Él sabía que solo tenía días. Horas, corrigió. Según sus cálculos, quizá 60 horas antes de la fuga. Empleó 12 conduciendo para recogerlos. Había que administrar el antisuero al menos 48 horas antes de la exposición. El margen era casi imposible. La señorita Winters tecleaba. Doctora, nuestros registros muestran que intentó denunciar esto en 1987. Fui a la prensa, al FBI, al Congreso. Todos dijeron lo mismo. La meningitis fue una tragedia, pero vincularla a la planta era conspiración. La empresa de mi padre tenía demasiados contratos y amigos poderosos. Se inclinó hacia la cámara. Su tío no solo lo salvó a usted. Lo documentó todo y lo escondió en su casa, que fue embargada tras su muerte. Llevo 37 años buscando esos documentos. ¿Qué documentos?, pregunté. Llevaba un registro paralelo, cada infracción de seguridad, cada aviso ignorado, cada decisión que priorizó beneficios sobre vidas. Dijo que los escondió en un lugar seguro, donde aparecerían cuando llegara el momento. Vaughan se irguió de pronto. La caja de aparejos. Tío Silas me dio su caja de pesca antes de morir, explicó. Me dijo que la cuidara. Quizá usarla cuando tuviera hijos. Lleva en mi sótano 30 años. Pesa una barbaridad para ser una caja de pesca. En 2 horas,
agentes federales la recuperaron del sótano de Vaughan. Dentro, bajo señuelos oxidados y sedal enredado, había un doble fondo con 3 bolsas selladas. Documentos, fotos, análisis químicos y cintas de casete con conversaciones grabadas. La doctora Brennan miraba con las manos en la boca. Lo hizo. De verdad lo hizo. Esto lo prueba todo. Un documento destacó. Una lista con la letra de mi tío titulada Intentos de salvar. 17 nombres con direcciones, teléfonos y notas. Junto a mi nombre, inyección exitosa, reacción severa pero estabilizando. La dosis puede ser demasiado alta para la edad. Esperar. Que Dios me perdone. Sabía que podía matarte, dijo la doctora con suavidad. El antisuero estaba diseñado para adultos. Dárselo a un chico de 15 era más que arriesgado, casi seguro mortal. Pero no lo fue, dije. No. De algún modo, tu cuerpo no solo sobrevivió, se adaptó. Tu sistema inmune incorporó el antisuero de forma permanente. Te convertiste en una vacuna viviente. Aldrich había guardado silencio. Por fin habló. Señor Morse, esto lo cambia todo. Con estos documentos podremos exigir responsabilidades. Las familias podrán tener justicia. ¿Y mi tío Silas? Pregunté. La doctora sonrió por primera vez. Su tío será reconocido como el héroe que fue, el hombre que lo sacrificó todo para salvar a su sobrino, que intentó salvar a 17 familias, que murió creyendo que había fallado, pero en realidad logró lo más extraordinario. Alzó una última foto. Tío Silas en casa de mis padres, Navidad de 1985. Se reía por algo fuera de cámara, seguramente uno de los pésimos chistes de mi padre. Se le veía feliz, normal, como alguien que no sabía que en 4 meses tendría que elegir entre su integridad y su familia, entre obedecer y salvar vidas. Su sangre no es valiosa solo por los anticuerpos, dijo la doctora. Es valiosa porque prueba que una persona puede plantarse ante lo imposible y encontrar una manera de salvar vidas. Su tío convirtió 60 horas de aviso en 37 años de preparación. Cada vida salvada por el antisuero hecho con su sangre es una vida que Silas Morse se negó a que el K427 reclamara. Todo me golpeó a la vez. Las donaciones de plasma de $40, la oferta de 8.700.000, las 4.312 personas que murieron y los millones que podrían vivir porque un inspector de seguridad eligió a su sobrino sobre su carrera, eligió el robo sobre la obediencia, eligió morir etiquetado como paranoico antes que vivir como testigo silencioso de una catástrofe evitable. Firmé el contrato con Nexus Pharmaceutical, pero no por 8.700.000. Tras el testimonio de la doctora Brennan y los documentos ocultos de mi tío, la cifra cambió. La investigación federal que siguió destapó que 31 directivos y funcionarios habían ocultado a sabiendas información sobre el K427. El fondo de acuerdo que se les obligó a crear sumó otros 12 millones a lo que ya ofrecía Nexus. 20.700.000. De $40 2 veces por semana a más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Pero no me quedé todo. 5 millones fueron directamente a crear la Fundación Silas Morse para denunciantes de seguridad química. Otros 5 millones se distribuyeron entre las familias de las 4.312 víctimas, unos 1.100 por cabeza. No devuelve a nadie, pero dice que sus muertes no se olvidaron ni quedaron como estadísticas en un archivo clasificado. Me quedé 10 millones, que aún así se sentían como robarle a un universo que ya me había dado más de lo que merecía. Lo primero que hice fue liquidar la hipoteca de Vaughan y abrir fondos universitarios para sus 3 hijos. Intentó negarse, pero le recordé que tío Silas trató de salvarnos a ambos. La medicina solo funcionó distinto en mí. Joanna me llamó 3 días después de que saliera la noticia. Todas las cadenas contaban la historia del donante de Detroit que valía 20 millones. No quería dinero. Lo dejó claro. Solo necesito entender, dijo. Todas esas noches que te despertabas sudando llamando a tu tío. Nunca me dijiste por qué. No lo recordaba. Mi cerebro lo enterró, lo volvió ruido blanco.
Solo sabía que algo malo había pasado en aquel campamento, algo que me enfermó. Nos vimos en el mismo diner de nuestra primera cita hacía 29 años. Se la veía bien, más sana que en años. El estrés de intentar salvar el negocio nos había envejecido a ambos, pero ella se repuso antes. ¿Sabes qué es lo irónico?, dije removiendo azúcar en un café que ahora podía pedir con dosis extra de espresso. Pasé todo el matrimonio intentando construir algo que importara, que durara. Mientras tanto, lo más valioso que tendría ya estaba en mis venas desde que tenía 15. Tu tío lo sabía, dijo Joanna. De algún modo supo que tú eras la elección correcta. Dickens subió desde Columbus el fin de semana siguiente. Nos sentamos en mi nuevo apartamento, de verdad de un dormitorio, con ventanas que abrían y presión de agua que no exigía rezos. Aún estaba procesando que su padre había pasado de vender plasma a financiar investigación médica. ¿Sabes lo que esto significa para mí?, preguntó. Cada vez que salvo a alguien como paramédico me pregunto si hice diferencia. Pero tú, papá, tu sangre va a salvar millones. Tío Silas salvó millones a través de ti. Te hace pensar, dije mientras caía la tarde sobre el horizonte de Detroit. ¿Cuántos héroes mueren creyendo que fallaron? ¿Cuántos tíos Silas hay que tomaron decisiones imposibles cuyos frutos tardarán décadas? El antisuero, oficialmente llamado Smorlobulin, entró en producción 6 meses después. El primer lote se distribuyó en hospitales de Michigan, sobre todo en zonas donde el K427 seguía al acecho en las aguas subterráneas. El CDC estimó que en 2 años habría reservas suficientes para cualquier exposición masiva. Empecé a trabajar como consultor en seguridad química, recorriendo plantas por todo el país y contando la historia de mi tío Silas. Me ponía ante inspectores de seguridad, gente con el mismo trabajo que él tuvo, y les decía que su labor importa más de lo que creen. Que alzar la voz no va de cumplir normas. Va de las 4.000 personas que no tenían por qué morir si alguien hubiera escuchado. Meadow voló desde Chicago para la ceremonia del memorial. 4.312 nombres grabados en granito negro, con el de tío Silas arriba. No como víctima, sino como el primer respondedor ante una crisis que vio venir. Su inscripción decía Silas Morse, 1942-1987. Eligió la familia sobre el miedo. Su valentía vive en cada vida salvada. Ahora llevo 2 fotos en la cartera. Una es de mi familia en casa de Vaughan la última Navidad. Todos juntos por primera vez desde el divorcio. Joanna y yo no hemos vuelto, pero somos algo mejor. Amigos que sobrevivieron a sus peores días y encontraron gracia al otro lado. La segunda es de aquel campamento de 1986. Tío Silas arrodillado entre Vaughan y yo, un brazo sobre cada hombro. Sonríe, pero ahora veo el peso en sus ojos, el conocimiento terrible de lo que venía. En el centro de plasma donde empezó todo tienen mi muestra enmarcada, la que lo cambió todo. Le añadieron una placa que dice: a veces el heroísmo fluye por las venas más inesperadas. Donada aquí, la muestra de $40 que salvó millones. Sigo donando plasma 2 veces por semana. No porque necesite el dinero, sino porque ahora entiendo lo que mi tío supo hace 37 años. Tu sangre, tu cuerpo, tu decisión de ayudar. Ahí vive el valor real. Cada persona que entra a ese centro asustada y sin un peso y desesperada por $40 no solo vende plasma. Mantiene con vida a alguien. Es el tío Silas de otra persona. La semana pasada entró un padre joven avergonzado por vender plasma para pañales. Yo estaba en mi donación habitual y reconocí su mirada, la misma vergüenza mezclada con determinación que llevé meses. Esperé a que terminara y le di un sobre con $500. ¿Para qué es esto?, preguntó. Es de parte de alguien llamado Silas, dije. Quería que supieras que necesitar ayuda no te hace débil. Te hace humano. Y los humanos nos salvamos entre nosotros. Eso hacemos. Se le llenaron los ojos, apretando el sobre. Dale las gracias por mí. Se las doy cada día, dije. Cada día. Me llamo Ryland Morse.
Valía $40 cuando empezó esta historia. Ahora sé que siempre valí más. No por lo que había en mi sangre, sino porque alguien me amó lo bastante como para arriesgarlo todo por mí. Tío Silas me enseñó que nuestro valor no se mide en dólares, ni logros ni cosas que construimos. Se mide en las vidas que tocamos, en las decisiones que tomamos cuando nadie mira y en el amor que vertemos en lo imposible. Si esta historia te aportó algo, dale me gusta a este vídeo y compártelo con alguien que necesite oír que sus luchas de hoy quizá lo están preparando para un propósito que aún no imagina. Deja un comentario sobre alguien que hizo un sacrificio por ti y que solo entendiste años después. Y no olvides suscribirte a este canal para más historias de gente común que descubre verdades extraordinarias en los lugares más inesperados. Recuerda, quizá ahora mismo eres el tío Silas de alguien y ni lo sabes. El bien que hacemos vive más que nosotros. A veces solo se necesitan 37 años para demostrar.